Ministerio Apostólica Antorcha Kids, les habla su maestra Kelly Mina. Y hoy vamos a aprender sobre una palabra que nos dejó Jesús en su palabra. Y aquella parábola es la del hijo pródigo. Espero les guste. Bendiciones. Adiós a todos. Un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y el padre les repartió. Después de no muchos días, aquel hijo menor, juntándolo todo, se fue a vivir a una provincia apartada, donde se malgastó todo lo que su padre le había dado. A aquella provincia vino un gran tiempo de hambre y empezó a faltarle. Aquel joven se acercó a un ciudadano de aquellas tierras, quien lo envió a su hacienda para que apacentara sus cerdos. Cuando aquel joven se encontraba en aquel lugar apacentando sus cerdos, sintió una gran hambre que deseó comer de aquella comida que le daban aquellos cerditos. Aquel joven se detuvo y empezó a pensar: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre comiendo bien, y yo aquí pasando una gran hambre? Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, ya no soy digno de ser hijo tuyo. He pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, Padre, hazme uno de tus trabajadores. Aquel hombre, después de haber pensado, se levantó de aquella silla donde estaba y se fue a casa de su padre. Cuando iba camino a casa, su padre desde lejos lo vio. Aquel padre salió corriendo. Cuando lo vio, lo abrazó con sus fuertes brazos y se echó sobre sus hombros, se recostó sobre sus hombros y empezó a besarlo. Fue tanta su emoción, fue tanta la misericordia que aquel padre sintió por aquel hijo cuando lo vio, que le pidió a sus trabajadores que le trajeran vestidos nuevos, calzado nuevo y que prepararan una mesa con un gran banquete para recibir a su hijo, para darle la bienvenida, porque había decidido volver a casa. Aquel padre estaba tan feliz, aquel padre estaba tan dichoso de volver a tener a su hijo en sus brazos. Aquel padre no se cambiaba por nada. Aquel padre lo único que deseaba en su corazón era tenerlo ahí, servirle y recibirle, volver a tener aquel tiempo que perdió cuando su hijo se fue. Aquel padre se sentía tan dichoso que aquella fiesta que hizo fue por el regreso de su hijo. Y mismo es como Dios perdona nuestros pecados y nos espera con brazos abiertos. Por eso Él nos ama mucho.